lo aspiramos sin darnos cuenta, ¿no? Mientras dormimos, mientras hacemos nuestras actividades diarias, podemos microaspirar. Pero no tengo condición extraordinaria, es que tenemos una inmunidad que nos protege. Tenemos una inmunidad que nos protege. Otra, macroaspiración. ¿Qué es eso? Que secreción gástrica burda ingresa a la vía aérea. O sea, parte de un vómito, ingresa a la vía aérea. Terrible. Terrible, ¿no? Ingresa la pepsina, ácido clorhídrico, restos alimentarios a la vía aérea. Macroaspiración. Se llama también síndrome de Mendelssohn. Síndrome de Mendelssohn. Cuarta, hematógena. Hematógena, es decir, ustedes han hecho cardio ya a esta altura, ¿no? Se asienta una vegetación endocárdica y comienza a disparar émbolos sépticos hacia el pulmón, vía hematógena. O una artritis séptica no tratada correctamente o que no viene al médico, nosotros vamos a él, porque no hay todavía esa posibilidad, no falta médico, ustedes son una esperanza. Artritis séptica, el estafilococo entra a la articulación y se siembra por la sangre hasta los pulmones. Siempre hematógena. ¿Ya? Y la quinta, que no está en los libros, porque bueno, parece que es un imposible, pero no es imposible. Ocurre que un paciente politraumatizado, síndrome de aplastamiento, ingresa con materiales punzocortantes el microbio directamente al pulmón, directamente, por un traumatismo abierto, ¿no? Traumático abierto, ¿no? ¿Cuáles son las más frecuentes? 3 a 5. ¿Cuáles son? Inhalación, lo hemos vivido en el COVID, ¿no? Microaspiración frecuente en los adultos mayores postrados, ¿no? Y la hematógena, son las más frecuentes. ¿Ya? Pero son 5. Bueno, entonces cuando ingresa el invasor, ¿qué sucede? La inmunidad natural le hace frente. ¿Desde dónde? Si es por la vía inhalatoria de las fosas nasales. Hemos hablado de MUC5B, hemos hablado de las fimbrias, lisocimas. Ingresa, va bajando, vía aérea superior, tenemos el surfactante por la vía aérea inferior, A y D, ¿no? Tenemos el atragantamiento mucociliar, tenemos el mecanismo de la tos, todo eso tenemos. Pero el invasor a veces hace evasión inmune, o sea que burla nuestro sistema inmune natural y llega hasta el macrófago alveolar, hasta el alveolo. Ahí lo recibe el macrófago alveolar y lo fagocita. Si no tenemos una buena inmunidad, ahí queda, ¿no? Es destruido el invasor. Pero ¿qué sucede si el macrófago no lo destruye? Entonces este microbio lo parasita al macrófago alveolar y ahí termina nuestra defensa natural. E inicia la inmunidad celular. La inmunidad celular es los linfocitos que están patrullando por la sangre, sistema inmune, patrullando. Entonces es detectado, eso ya ha sido estudiado bien, es reconocido al invasor en el alveolo y por mecanismos de comunicación mediante interleuquinas es avisado de que debe acudir a esa invasión. Y en ese tránsito, desde la luz de los vasos hasta el lugar injuriado, hay 4 momentos. Ese leucocito, linfocito, inmunocelular, llega hasta el lugar injuriado mediante 4 momentos. De estar en el centro del vaso sanguíneo, teóricamente, comienza a tener una marginación al endotelio, ¿no? Luego hace un rodamiento endotelio. Y cuando ya está en el lugar alveolar, hace una adhesión al endotelio y luego una transmigración. Cuando es transmigración o diaperesis, significa que sale de la luz del vaso hacia el lugar injuriado. ¿Para qué? Para poder, ¿no?, atacar al invasor, ¿no? Y eso se debe a mecanismos atrayentes o quimiotácticos. Quimiotáctica significa atracción de esta inflamación por la presencia de leucocitos donde no debe haber. Hemos estudiado ya en la primera clase que en el alveolo no hay leucocitos. Entonces, ¿por qué hay el leucocito ahí? Por lo que acabo de mencionar, por una invasión. Entonces, no olvida eso.
todo eso forma pus. ¿Qué es pus? Este leucocito que viaja al alveolo y que se degenera. ¿Qué es pus? Leucocito degenerado, mellado. Mellado mediante esta lucha con el invasor. ¿Qué hace un leucocito en el alveolo? Ha llegado ahí, pues. ¿Y cómo ha llegado? Por estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pus en el alveolo, condensación exudativa. ¿De acuerdo? Ahora bien, histológicamente tienen 4 fases. La fase de congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Y esto ha sido estudiado ya con tiempo. Congestión, 0 a 2 días, hepatización roja, 2 a 4, hepatización gris, 4 a 6 y resolución de 6 a 12 días. Esto puede variar un poco más, un poco menos según el microbio. Vean ustedes, para que ocurra la condensación exudativa es la interacción de 3 actores. ¿Cuáles son? El microbio injuriante, nosotros, el huésped, y el terreno de la interacción, o sea, el ambiente donde ocurrió eso. Y hay muchas posibilidades. Microbio débil, inmunidad fuerte, no ocurre condensación exudativa. Ejemplo, marzo 2020, no teníamos vacunas los médicos. Fallecieron más de 500 médicos peruanos. No tenían vacunas. Se expusieron o no se expusieron, pero no había vacunas. Ahora, ¿quién no tiene por lo menos 3 vacunas? ¿Cuántas veces nos hemos puesto al COVID, a todas las variantes hasta ahora? Y solamente son resfriados. Entonces la inmunidad nos protege ante este virus. Entonces las vacunas protegen. ¿De acuerdo? El virus ya no es un problema, felizmente, en este momento. Que ya me dijeron la semana pasada que hay otra pandemia en proceso, ¿no? Pero el virus COVID-19 ahorita está vacunado 3 vacunas. Pueden sobrellevar como resfrío. Segunda opción, que el microbio es muy destructivo y la inmunidad, a pesar de que esté fuerte, no alcanza. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos allí lo que temía Obama, ¿no? El virus de ébola, ¿no? Que se puede inhalar y la letalidad es 90%. Son microbios que están up to date, revísenlo, que son de bioterrorismo. O sea, muy, pero muy letal. ¿De acuerdo? Entonces, también importa el terreno. No es lo mismo agarrar una infección, por ejemplo, un paciente que se expone a una cueva de murciélagos donde está infestado de levaduras de histoplasma y uno ingresa sin mascarilla, inhala una cantidad bastante grande de estos y si tu inmunidad está buena, soportarás unas semanas y luego viene a tocar esta. Entonces, también es bueno saber que el ambiente también juega un factor importante para determinar. ¿Por qué digo todo eso? Porque son 100 microbios aproximadamente. 100 microbios. Aquí, en este guión que hemos revisado, no hemos hablado de los microbios. Una vez que tú reconoces una concentración, te preguntas, ¿pero cuál será el microbio? Si son 100. Y el tratamiento debe ser inmediato, ¿no? Deben ser las 5:20, por ahí. Yo reconozco esta condensación exudativa primera y tercera y debo tratar inmediatamente. Pero ¿cómo sé cuál es? Si son 100, no le voy a dar 100 antibióticos, ¿no? Le doy 1, 2 o 3. ¿Cómo sé cuál es? Demuestre, doctor, eso demora. A veces ni ocurre porque cultivamos y de 10 cultivos salen positivos 1 o 2. Y no dejan de ser los 10 condensación exudativa. Y debo tratar inmediato. Entonces, ¿pero cómo voy a saber cuál de los 100 es? Para eso existen unas estrategias que vamos a conversar, ¿no? Up to date. Esta revisión es up to date. Con un poco de llanos. Entonces, la condición del paciente me puede hacer sospechar qué microbio es. Por ejemplo, si es un paciente alcohólico, que alcoholizado se microaspira y hace condensación exudativa, allá, la boca del alcohólico, allá, ahí está el anaerobio. O sea, tengo que cubrir anaerobio.
Si le dio fuera de su casa, lo dio en su casa, la condición exudativa, entonces, por fe clínica, sabemos que es neumococo. Oiga, ¿de dónde sabe usted que es neumococo? ¿Qué es fe clínica? Bueno, primero tendría que fe, pues, ¿no? ¿Qué fe? A ver, Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo no he visto el neumococo en mi paciente, no lo he demostrado. Pero yo sé por up-to-date, por buena información científica, que si la condición exudativa la agarra en su casa al paciente, ese microbio es neumococo. Demuéstralo, no puedo. ¿Y por qué lo dices? Por fe clínica. Porque ya lo han estudiado ya. Ya se sabe ya. Pero a ese neumococo, si es un alcohólico, le tengo que agregar anaerobios, porque al microaspirarse, la cavidad oral de un alcohólico está llena de anaerobios. Otra. Ya les mencioné de los pájaros, los murciélagos, en la ecoturismo, que si una persona turista ingresa a una cueva de murciélagos para ver cómo viven estas aves pequeñas, colgadas, ¿no?, de sus patitas, inhala sin mascarilla todo ese histoplasma, porque estas aves al defecar, todo ese ambiente está lleno de estos hongos que su sustrato para poder sobrevivir es las excretas o las vómites de estas aves. Una más, un paciente VIH positivo. El paciente tiene SIDA, está infectado con el VIH y por alguna razón no tomó tratamiento, está con SIDA, estadio final, y viene con tos, disnea, cianosis. El hecho de ser solamente como condición VIH positivo sin tratamiento, en la fase SIDA terminal, y viene con síntomas respiratorios, tos, disnea, cianosis, lo primero que debo pensar es Pneumocystis jirovecii. Pneumocystis jirovecii. Y debo tratarlo inmediatamente. O sea, ¿en qué pienso de los 100 microbios Pneumocystis jirovecii? En los pacientes inmunodeprimidos. Como por ejemplo los pacientes infectados con el VIH en estadio SIDA. Miren que up-to-date lo divide, ¿eh? Porque puede ser un paciente como Chola Chabuca, tiene como 25 años con VIH, ¿no? Todos sabemos eso. Pero ella está con una inmunidad alta. Si viene con tos y viene con fiebre, no va a pensar que está jirovecii, porque un paciente que tiene infección VIH y tiene buen tratamiento, las causas infecciosas son iguales a las que no tienen VIH. Entonces, ¿en quién pienso infección de jirovecii? En los pacientes VIH que no tienen toma de pastilla para poder controlar al virus y tenerlo con unas defensas altas. Entonces, tengan cuidado también por ese lado, ¿ya? La lista es larga. Les he dado hoy día 2 o 3 ejemplos de cómo sospechar qué microbio es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los síndromes respiratorios de epidemiología? Tenemos colonización exudativa lobar, lobar y lobulilla. ¿No? Las fases que ocurren, ¿no? El pulmón, en lugar de estar lleno de aire, al llenarse de un exudado rico en leucocitos y proteínas, ya no está lleno de aire, está lleno de pus. Y eso le da en la evolución una morfología como si fuera un hígado, ¿ya? Por eso dice hepatización, ¿no? Que se puede ver en una radiografía o una tomografía, ¿no? Ya no está lleno de aire, ya está lleno de una colección líquida y por eso se ve así, ¿no? Tenemos dos formas clínicas, la condensación exudativa lobular o lobar y la condensación exudativa lobulilla. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Cómo es esto? A ver, los síntomas clásicos de condensación exudativa, ¿cuáles son? Claro, cuando el paciente viene y se expone a un microbio, pues rápidamente se activa esta inmunidad y le da fiebre, ¿no? Fiebre, que se acompaña de escalofríos, malestar, tiene invadido vía aérea, tos, expectoración, ¿no? Y eso te lleva también a veces a la inmunidad que disminuya y aparece el herpes labial, ¿no? La fase neumónica, ¿no? La fase neumónica es una fase roja con herpes labial. Y eso ocurre en todos, ¿no? 1 de 10, ¿no? O sea, de 10, 1, ¿no?
Entonces, sospechar con anamnesis no es difícil, ¿no? Y el examen físico lo hemos revisado ya, ¿no? ¿Cómo vas a encontrar al paciente? Vas a encontrar pues con disnea, taquipnea, hipocianosis. Va a depender, ya les dije, dilatación vocal aumentada, si es que la condensación es importante, ¿no? Porque si es masiva, incluso está abolida, ¿no? Y si es pequeñita, incluso está normal. Tengan cuidado aquí. Y puede haber matidez, submatidez según la extensión de la condensación, ¿no? Y este actores húmedos, sobre todo crepitano. Entonces, no olvidar, este IPA es un IPA muy injusto porque no aplica siempre así, ¿no? Tiene que ser importante la condensación para considerar que tiene disminuida a la inspección la ampliación, aumentar la lesión vocal, matidez en el espacio de condensación, disminución vesicular, puede haber soplo tubárico, crepitantes, broncofonía, pectoriloquia. De todo según el Llanos, cuando nosotros vamos al paciente, examinamos y de este 100%, no siempre cogemos el 100%. Eso es una frustración a veces, ¿no? Pero si ya nos dice, la gente dice esto, ¿por qué no lo logro? Porque ya hemos hablado la vez pasada que, para, por ejemplo, encontrar soplo tubárico, el paciente tiene que tener una buena inspiración, tiene que ser una condensación importante en extensión, tiene que ser periférica, la vía aérea tiene que estar permeable. Tú vas al paciente, el paciente, han visto ustedes los que van conmigo, está postrado, está amarrado, está frágil, respira superficialmente, entonces el soplo tubárico no lo voy a encontrar fácil. Como un paciente que tiene estas condiciones. Bueno, el paciente está afásico, ¿cómo voy a buscar la broncofonía? Broncofonía es 33, amplificada en intensidad, pero distorsionada las sílabas. Pero lo que hago es que me diga 33 y escucho nítidamente. El paciente está postrado, está afásico, está inconsciente. Pero si el paciente, pues, como dicen, ¿no? Es 90, 190, o sea, todo lo que tú le pides te dice, no lo van a encontrar. ¿Ya? La segunda es el síndrome de condensación exudativa inflamatoria lobular, multifocal, antiguamente llamada bronconeumonía. Ya no se usa en adultos el término bronconeumonía. Eso aplica a niños todavía. Nosotros decimos hace años, en lugar de este concepto, decimos neumonía severa. Así lo decimos, neumonía severa. ¿Ya? En este caso, el problema a distancia del anterior es que es multifocal, o sea, es parchado bilateral, multilobar. El anterior es más localizado. ¿Ya? Y los síntomas son más exacerbados, a lo que ya mencioné, está más intensificado. Es más severo. Obviamente acá, los factores de riesgo de inmunodepresión, pacientes adultos mayores, postrados, desnutridos, ¿no? Y los síntomas son más encendidos, ¿no? Esa es la diferencia entre estos. Al examen físico hay los síntomas mencionados, pero un poco más exacerbados, ¿no? Más intensos. Aquí un poco de las causas, ¿no? Otra clasificación, además de lobular, es si ocurrió en su casa o ocurrió en el hospital. Como ya les mencionaba, si ocurre extrahospitalaria o de la comunidad, por fe clínica, mayormente es neumococo. ¿Ya? Hay otras bacterias que también podrían estar en la comunidad, por ejemplo, legionela. ¿Dónde está la legionela? Está en los ductos de aire acondicionado, cuando están no tienen buena mantenimiento, ¿no? Entonces, ese microambiente es propicio para que legionela pueda estar allí y con las correnteras de aire acondicionado uno se infecta, ¿no? Y las nosocomiales mayormente son bacilos gram negativos. La flora del paciente que en su casa está y ahí le coge la condensación exudativa es diferente a la flora de un paciente que ya está al menos 2 días hospitalizado. La flora cambia, porque hay un microambiente hospitalario de gram negativo. Si la condensación exudativa ocurre en el hospital, este de acá, tengo que buscar
bacterias gram negativas, por ejemplo, Pseudomonas. ¿De acuerdo? Y es diferente si el paciente va a UCI por una situación X y en UCI le ocurre la conexión exudativa. Peor todavía, esas bacterias son más resistentes y más fuertes en general que las nosocomiales. ¿Ya? Entonces no olvidar esta clasificación también por bacterias. Ya van dos. Antes de entrar acá, nuevamente la pregunta. ¿Cómo yo sé qué bacteria es de la conexión exudativa? A ver, usted ahora me ha dicho dos, ¿no? Si es lobular o lobulillar. Si es lobular, en la casa, neumococo. Si es lobulillar hospitalario, las bacterias negativas, Pseudomonas. ¿Eh? Otra manera de saberlo, ya vamos a clasificar conexión exudativa típica y atípica, es la tercera. A ver, algunas diferencias entre conexión exudativa típica y atípica. Vamos. Típica. A ver, vamos a hacer unas cosas diferentes. Síntomas de una típica, lo acabo de mencionar. Tos, expectoración, de costado, fiebre, marcaje perital. Ya, y la conexión exudativa atípica, manifestaciones extratorácicas. ¿Hay la diferencia? Dos. Modo de ingreso. ¿Cómo ingresa una conexión exudativa típica? Mayormente en lipoaspiración. ¿Cómo ingresa el microbio en una conexión exudativa atípica? Inhalación. O sea, hay una diferencia en el modo de ingreso. 3. Microbios. Conexión exudativa típica son bacterias. Conexión exudativa atípica son virus, son hongos. O algunas bacterias, pero que se transmiten por inhalación. Ya van 3 diferencias. Una cuarta diferencia. Radiografía. Conexión exudativa típica es un patrón acinar o corama aéreo localizado. En cambio, en la conexión exudativa atípica, el patrón es bilateral intersticial. Hay diferencia. Hay diferencia clara entre una conexión exudativa típica y atípica. Si usted me preguntara, en la práctica, ¿se ve esa pureza? ¿Este típico, este atípico? No. Mayormente vemos una mezcla. ¿Ha visto usted atípicos puros? Por supuesto. En el COVID, los COVID que venían positivos eran atípicos puros, ¿no? Era evidente los síntomas respiratorios y también extratorácicos, extrarrespiratorios, por ejemplo, la falta de gusto, la falta de olfato, las mialgias, la cefalea, las diarreas. ¿Eh? Atípico. Y la radiografía, patrón intersticial. Sí se puede diferenciar. ¿Ya? Bien. Entonces ya van 3. Miren, es como matemáticas. Conexión exudativa, doctor, tiene el paciente, ya. ¿Cuál es el germen? Estos son 100, ¿no? ¿Cómo voy a saber cuál es? Comienza a hacer, pues, ¿no? ¿Es lobular o es lobulillar? ¿Es hospitalario o es de su casa? 3. ¿Es típica o atípica? 4. Una más, ya para cerrar este punto, porque podemos hablar toda la tarde. ¿Es grave o no es grave? Claro. ¿Es grave o no es grave? ¿Cómo sé que es grave? ¿Cómo sé que es grave o no grave una cuestión exudativa? Grave. Inconsciente el paciente. O la presión se le cayó. Hipotensión. ¿Y qué importa eso? Pues si la conexión exudativa es grave, tengo que estar chequeando los microbios de los 100 que son muy graves. ¿Cuáles son los graves? En esa clasificación. Anaerobios, tuberculosis, Klebsiella, Pseudomonas, Estafilococo, Acinetobacter. Entonces, cuando son graves, ese grupo lo tengo que tener presente. Entonces, miren, si ustedes van clasificando y reclasificando, al final, intersectando se quedan con algunos. Y eso va a tratar. ¿Ya? Muy bien. Pero también existe condensación no infecciosa, les mencioné. Eso está en Llanos.
¿Qué condensación no es infecciosa? Miren, ¿ah? O sea, el paciente tiene condensación, sí, pero no hay un microbio ahí. Cuidado, ¿ah? No hay un microbio ahí. Por ejemplo, plasma en el alveolo, edema pulmonar. Me da crepitante. Pero no es infeccioso. Por más antibiótico que le diera una plasma en el alveolo, el paciente no va a mejorar, pues, porque no es un microbio. Ahí no hay leucocitos, este es plasma, tengo que usar diuréticos. ¿Ya? Un paciente que tiene una embolia pulmonar. ¿Qué significa embolia pulmonar? Que hay un trombo que ocluye la arteria pulmonar. El parénquima pulmonar distal ya no le llega irrigación. Entonces se infarta. Y luego que se infarta se necrosa. Si las células malignas se meten en el alveolo. Por ejemplo, un paciente que tiene una adenocarcinoma mucinoso invasivo, es decir, células malignas inundan el alveolo. Entonces uno escucha crepitante, le da antibióticos, no mejora, vuelve con el médico ya sospecha ya, ¿por qué no mejora ese paciente? Entonces ya va a una tomografía y ahí hay sospecha, va a una broncofiloscopía y hay un cáncer, ¿ya? Un cáncer que inunda células malignas el alveolo. O esta de acá, estas tres incluso, alveolitis, vasculitis, neumonitis química, es cuando afecta ya no solamente la luz del alveolo, sino también las paredes del alveolo. Lo que se llama condensación retráctil, o también llamada enfermedad pulmonar intersticial. Vean ustedes, enfermedad pulmonar intersticial, cáncer, infarto pulmonar, congestión pulmonar, da condensación no infecciosa. Entonces vean ustedes dos criterios, ¿ah? Semiología e imagen. Aquí, por ejemplo, up to date, radiografía, radiopacidad en el emisoras izquierdas. Neumonía neumocócica, típica. ¿De acuerdo? Micoplasma, condición atípica, patrón intersticial bilateral. Mira la diferencia. Patrón intersticial bilateral, condensación localizada. Neumocitis girovesi, ya les mencioné. ¿En quién sospecha? Salud. ¿En quién sospecha esta girovesi? Paciente VIH positivo sin tratamiento. ¿Pero cómo lo voy a sospechar? Pues acá viene el punto. Por favor, la nota en su cuaderno, porque yo en los parciales, por lo menos, no voy a ser también abusivo, ¿no? Por lo menos 2 preguntas son de alta sospecha. ¿Qué significa alta sospecha? Que si tienes tú un rompecabezas de 20 piezas y hay una pieza, esa ya está el diagnóstico. No necesitas las 20. Alta sospecha. Paciente que girovesi. ¿Cuándo sospechas? VIH positivo, sin tratamiento. ¿Y cómo viene? Tos, cianosis, distal. Pero puede ser cualquier cosa, puede ser los 100, pero sobre todo piensa en esto. Por el VIH. Porque si lo piensas, lo tratas inmediatamente. Porque si no lo tratamos, el paciente, de verdad que su pronóstico es malo, fallece. Porque agarra más, no solamente afecta el pulmón, girovesi, afecta el hígado, el vaso, la médula ósea. Entonces, no, es como, no sé, es como Messi en el era chica, no le puedes, pues tienes que tomarlo, ¿no? Agarrarlo, no sé. ¿Me entiendes? O sea, no le puedes dejar así. Pero ¿cómo voy a saber? Piensa en pacientes VIH positivos en tratamiento que vienen con síntomas respiratorios, disnea, cianosis, desaturación. ¿Y qué va a tener la placa? Patrón intersticial bilateral. La tomografía es contundente, ¿eh? Virus merilado, neumaticeles, etc. Micoplasma también es atípico, patrón intersticial, ¿eh? Virus merilado. No olvidar. ¿Ya? No olvidar. Criterio imagenológico después de semiológico. ¿De acuerdo? Complicaciones. Claro. El paciente llega tarde o se me pasó. No se debe pasar. Condensación exudativa, si no se trata correctamente, complicación. ¿Cuáles son las complicaciones? 2 principalmente. 2. ¿Cuáles son? Derrame pleural paraneumónico. O sea, entró con pus en el alveolo y se complica con pus en la pleura. Primero.
no debe pasar, pero ocurre. Y la otra, que hace conexión exudativa necrotizante, esta de acá, necrotizante, y hace una bolsa de pus, se llama absceso pulmonar. La conexión exudativa necrotizante se localiza en una bolsa de pus. No debe pasar, pero pasa. ¿De acuerdo? ¿Qué le pido a un paciente que sospecha conexión exudativa? Una radiografía. ¿Y para qué pido una radiografía? Para el diferencial. ¿Diferencial? Claro. Que no sea una telectasia, conexión retráctil, tumor, tuberculosis, hipófisis. ¿Ya? ¿Algo más debo pedir? Puedes pedir todo esto. ¿De acuerdo? Up to date. Si la conexión exudativa lo agarró en su casa, en la comunidad, vean ustedes, Estados Unidos, Inglaterra, España, Suecia, Asia, Cuba, no está Cuba. Algún día. No publicamos, pero nosotros no publicamos, debemos publicar. Primer germen, miren, primer germen en estas latitudes, estreptococo neumococo. Pues yo te decía, pues, pero si más tarde viene un paciente, lo atiendo en la guardia, tiene tos, expectoración, disnea, le escucho crepitante, tiene fiebre, le pido una placa porque es un varón, ¿no? Y no tiene impedimento de una radiografía, y encuentro una conexión exudativa, encuentro un patrón acinar como programa aéreo localizado. ¿Dónde te cogió? En mi casa. Me acuerdo, estreptococo neumonía, y trate inmediatamente este paciente contra esto. Que es diferente, es el mismo paciente hospitalizado en una sala de cirugía y después de 5 días de operado hace lo mismo que antes de neumococo pues. Porque lo agarró en el hospital. Pero tengo que pensar en la pseudomonas, en la Klebsiella, Cianobacter, anaerobios, legionela. Porque a veces, ¿no? Uno emocionado a veces está las lágrimas, es conexión exudativa, ¿no? Y neumococo y en el hospital, pues tampoco, ¿no? Es como, no es igual. El microbio ese de acá es menos poderoso que el hospitalario. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado, ¿ya? Bien, seguimos. ¿Qué pasa si el paciente, ¿no? Si el paciente está en la UCI? Y en la UCI le coge la conexión exudativa. ¡Wow! Gérmenes malos. Enterobacterias. Sobre todo dos, estafilococo y pseudomonas. Pero las resistentes, totales, ¿no? Esta es bioterrorismo. Está en up to date, por favor. Inhalación. ¿Cuál es lo que tenía? Incluso tenemos héroes de la medicina. Un estudiante de medicina de Chiclayo, hace unos 10 años, se acercó a un paciente con peste neumónica, o sea, las ratas infectadas, infectaron a un paciente hospitalizado en ese hospital donde él rotó y se expuso. ¿Y qué pasó? Hizo la enfermedad. ¿Cuál es la letalidad? Fatalidad, 90%. ¿Qué significa eso? Que de 10, 9 fallecen. Ni siquiera el COVID creo que 0. ¿Cuánto era? 0.15 creo que era. A influencia 0.3. No, cuidado. No, por eso tenemos mucho cuidado. Acá no tenemos eso, felizmente, ¿no? Pero bioseguridad siempre. Bien. Muy bien, hasta ahí llegamos en síndrome de concentración exudativa. Este es mi primer video antes de morir. ¿Qué?